Uno. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar las clases del día de hoy hablando de dos estructuras óseas muy importantes, que es el hueso esternón y las costillas. Comenzamos por el hueso esternón. Este hueso esternón se encuentra en la parte media y anterior del tórax, entre los cartílagos costales y las costillas. Este hueso esternón, como lo podemos ver acá, es un hueso plano. Está formado por tres partes. Una parte superior, denominada manubrio o mango o preesternón. Por debajo encuentro el cuerpo del esternón, también llamado lámina o mesoesternón. Y en la parte inferior encuentro muy pequeño la apófisis sifoides o apéndice sifoides. Este hueso, al ser un hueso plano, tiene básicamente dos caras, ¿ya? Lo que están viendo acá es la cara anterior. Esta es la cara anterior, que está aquí, ¿ya? Y hacia atrás, aquí atrás que no se puede observar, la cara posterior. Tiene dos bordes. Este sería uno de ellos. Ya, este es el borde izquierdo. Y al otro lado, el borde derecho. Y dos extremos. Un extremo superior, ¿ya? Y un extremo inferior. Vamos a hablar primero de la cara anterior de este hueso. En la cara anterior, toda esta cara anterior del hueso esternón es más o menos convexo. En la parte superior se presenta una línea acá. En el lugar de unión entre el manubrio y el cuerpo se presenta una línea. A esa línea, en su parte más anterior que más sobresale, se denomina ángulo del esternón o ángulo de Luis. A cada lado del manubrio, en la parte más superior, más o menos por acá, donde está este cambio de coloración, encontramos dos crestas, acá, dos crestas, para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. En la parte más inferior, desde acá, en el manubrio, bajando hacia el cuerpo, hasta más o menos acá, encontramos otra serie de crestas y rugosidades, a este lado y a este lado. ¿Vale? Rugosidades, crestas, para el origen de un músculo, que es el músculo músculo pectoral mayor, ya, para el músculo pectoral mayor. Entonces, en esta imagen podemos observar, en la parte superior encontramos la inserción del músculo esternocleidomastoideo y hacia abajo, desde el manubrio al cuerpo, el músculo pectoral mayor, ¿ya? Mucho más abajo, a nivel del apéndice sifoides, en su cara anterior, encontramos dos lugares donde se origina el músculo recto abdominal. Eso es todo en la parte anterior. En la cara posterior, la cara posterior casi en su totalidad, desde el manubrio, cuerpo y apéndice sifoides, es cóncavo, ya, es acanalado, es liso, y solamente a este nivel muchas veces no se llega a notar, encontramos unas crestas transversales que van de un borde al otro borde. Nada más en su cara posterior. En los bordes laterales, estamos hablando de estos bordes. Este sería el borde derecho, ¿ya? Este es el borde, este es desde acá arriba, todo esto es un borde, y este es el otro borde. Los bordes laterales, cada borde lateral presenta 7 escotaduras costales, ¿ya? 7 escotaduras, desde acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escotaduras costales a cada lado. ¿Esto para acá? ¿Para qué? En estas escotaduras
se va a insertar los 7 primeros cartílagos costales. ¿Ya? Entonces decimos que la primera escotadura se encuentra en el manubrio, la segunda escotadura se encuentra entre el manubrio y el cuerpo, y el resto de las escotaduras ya se encuentra en el cuerpo del esternón. Vale, nada más. El extremo superior o base del esternón presenta 3 escotaduras, ¿ya? Entonces fíjense aquí arriba. Esta es una cara anterior, esta es una cara posterior y este es el borde, ¿ya? Entonces presenta 3 escotaduras. Aquí 1, acá 2 y acá 3. La escotadura que está al medio, o medial, que está acá, se denomina escotadura yugular. Escotadura yugular. Ahora, las 2 escotaduras laterales, 1 y 2, ¿ya? Son importantes porque son articulares con el hueso que se denomina clavícula, ¿ya? Entonces la clavícula viene acá y viene acá, acá y acá. Se denominan escotaduras claviculares, ¿vale? Entonces fíjense acá, este es el manubrio, esta es la escotadura yugular, y aquí tienes la escotadura clavicular y la clavícula, acá y aquí ya está articulada. Y tienen un ligamento de refuerzo que es el ligamento externo-clavicular. Nada más. El extremo inferior. El extremo inferior o apéndice sifoides, esto es mucho más delgado, mucho más pequeño que el resto del hueso. En algunas ocasiones, aquí, como acá, fíjense, está perforado, ¿ya? Y esa perforación se denomina foramen sifoideo o agujero sifoideo. Vale, nada más. Costillas. Las costillas son huesos planos, ¿ya? Estas son las costillas. Son huesos planos, encurvados, alargados y están en forma de arcos. ¿En qué cantidad? Son 12 a cada lado. Entonces, haciendo un total de 24 costillas que van de arriba hacia abajo. Se denomina primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera, hasta la 12ª que se encuentra hacia abajo. Se disponen de 3 maneras, o se denominan de la siguiente manera: las costillas verdaderas, que son las 7 primeras, 1, 2, tercera, cuarta, quinta, sexta y 7ª costilla. ¿Por qué son costillas verdaderas? Porque sus cartílagos costales se articulan directamente con el esternón. ¿Ya? Ya hemos visto las escotaduras costales del esternón. Entonces en esas escotaduras costales se articulan los 7 primeros cartílagos costales. ¿Listo? Entonces son las costillas verdaderas. Y tengo las costillas falsas. ¿Ya? Esto está mal de acá, por favor, ¿ya? Ya, eso es falso. Costillas falsas. Las costillas falsas son 3. ¿Vale? Son 3. La octava, la novena y la 10ª. Repito, octava, novena y 10ª. Estas 3 costillas o 3 pares de costillas se articulan sus cartílagos costales con uno solo y se unen
al cartílago costal de la séptima costilla. Por eso se denominan costillas falsas. Hacia abajo tengo las costillas flotantes, ¿ya? Hacia abajo, que son dos pares, o sea, dos a cada lado. Fíjense acá, aquí tengo una y aquí tengo la otra. Estas no tienen cartílago costal y no tienen relación alguna con el esternón. ¿Cuáles son las características? Ahí está, fíjense en esta imagen. Aquí abajo las costillas flotantes. Esta es una vista posterior de la caja torácica, de la columna vertebral, y de ahí emergen las dos costillas flotantes que no tienen cartílago articular y no tienen relación alguna con el esternón. ¿Cuáles son las características generales de las costillas? Esta es la costilla tipo que decimos, ¿ya? Esto es posterior. Entonces, ¿qué quiere decir posterior? Que aquí está la vértebra, ¿ya? La columna vertebral. La costilla se dirige hacia el lateral, hacia adelante, hacia el medio, el cartílago costal y el esternón, ¿ya? Esto es posterior y esto viene a ser anterior. Las costillas, entonces, en todo caso, describen una curva cóncava medial. Una curva cóncava hacia medial, ¿ya? Cambia de dirección. Eso hace que se forme dos ángulos. Un ángulo posterior, que es este, y aquí adelante un ángulo anterior. La longitud de las costillas. Ya como les mencionaba, las costillas tienden a aumentar su longitud de arriba hacia abajo. Entonces esta es la primera, menos corta, la segunda va a ser un poco más amplia, la tercera es más amplia, más amplia, más amplia, hasta la séptima costilla. ¿Ya? Hasta la séptima costilla, estamos hablando hasta aquí, que sería la más grande. A partir de la octava ya va reduciendo de tamaño, hasta llegar a la 12ª. Cada costilla se distingue. En cada costilla se distingue un cuerpo, un extremo posterior y un extremo anterior. ¿Ya? Repito. En cada costilla encontramos un cuerpo, un extremo posterior y un extremo anterior. El cuerpo, este es el cuerpo, presenta una cara lateral, que sería esta. Ya, esta es la cara lateral, o sea, la cara lateral o externa, cara lateral. Internamente presenta la cara medial, ya, la cara medial. En la cara lateral lo que vamos a encontrar es el ángulo posterior o el ángulo de la costilla en la cara lateral. La cara medial que vamos a encontrar es en su parte inferior, fíjense acá, en su parte inferior, un surco, que es el surco de la costilla, ¿vale? Posee un borde superior, ¿ya? Posee un borde superior que es romo, o sea, es redondeado. El borde inferior es mucho más, dentado, ¿ya? Es mucho más cortante el borde inferior, ¿ya? Y en ese borde inferior se va a insertar los músculos intercostales, músculos importantes para la respiración. Vamos a encontrar en su parte posterior, acá, en su parte posterior, las siguientes estructuras. Comprende básicamente tres partes, que es la cabeza, el tubérculo
y el cuello de la costilla. Hablemos primero de la cabeza de la costilla. Esta cabeza de la costilla más o menos tiene la forma de un ángulo diedro. Aquí, fíjense el ángulo. De acá parten los planos de su vértice. Acá y acá. Tiene forma de un ángulo diedro. Corresponde, se articula con los discos intervertebrales. ¿Ya? Y aparte de eso, encontramos dos superficies articulares. Que se articulan con los cuerpos vertebrales de dos vértebras. Ya se van a acordar cuando vimos columna vertebral. Hacia lateral encontramos los tubérculos o el tubérculo. Este tubérculo está formado por dos eminencias separadas por una ligera depresión. Vale, entonces acá dos eminencias hemos dicho. Esta es la inferomedial, ¿ya? La eminencia inferomedial, y es articular, ¿ya? Con la apófisis transversa de la vértebra, aquí. Y después tengo a su lado la eminencia superolateral, donde se insertan una serie de ligamentos, que lo vamos a ver más adelante. Entre el tubérculo y la cabeza encuentro el cuello de la costilla. Vale, nada más. Y el extremo anterior, que es este, que corresponde o se relaciona con los cartílagos costales. ¿Ya? Entonces, para que quede claro esto, en el extremo posterior de la costilla, que sería este, ¿verdad? Entonces, les decía, si se acuerdan ustedes cuando hemos avanzado vértebras, hemos dicho que a nivel del cuerpo de la vértebra torácica encontramos esta superficie articular y esta otra superficie articular. Y en estas superficies articulares, porque imagínense que aquí está otra vértebra, entonces si aquí abajo está el cuerpo de otra vértebra, esto está aquí, ¿ya? Y en esas dos superficies articulares se va a articular esta estructura. En esta, en la vértebra superior, y esta, la vértebra inferior. ¿Ya? Y les decía que hacia atrás tenemos el tubérculo inframedial, este, que se articulaba con la apófisis transversa. O sea, se articula con con esta carilla articular, carilla costal de la apófisis transversa. Aquí. Ya, entonces fíjense en esta otra imagen. Esto viene a estar acá. Y aquí está la eminencia inferomedial que se articula. Y tengo la eminencia supralateral donde se articula este ligamento. Vale. Este es el cuerpo de la costilla. Hacia adelante el extremo anterior se relaciona con el cartílago costal y ese llega hasta el esternón. Vale, listo. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.